Bueno, pues entonces estamos viendo otro ejemplo de la oración de Moisés, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en esta oración que hace Moisés, vemos que él cuando ora, tiene compasión por sí mismo, ¿sí? Tiene compasión por sí mismo cuando él dice: ¿por qué me has dado este pueblo, no? Así es, ¿no? También vemos que hay reproche, ¿sí? También vemos que hay soberbia, petulancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos aquí pues realmente que Moisés pues, era una persona que vio, un líder, un profeta que vio cara a cara a Dios, ¿no? Entonces, aún así, en su desesperación, pues le pasa esto, como a todos nos sucede. Pero si nosotros vemos otro tipo de oraciones de Moisés, vemos que Moisés pues, es un hombre de oración, ¿no? Entonces, pero aquí vemos una de esas, de alguna manera, formas en que oró Moisés que no eran tan correctas, porque él reprocha. Entonces, él quiso terminar y que estaba dispuesto a morir para salir de sus responsabilidades. O sea, realmente él le pide a Dios en un momento que él ya se lo lleve, porque ya no puede. Y hay veces eso sucede con nosotros, ¿verdad? En nuestra desesperación. Entonces, así que lo que trae todo a Dios, él dice: ¿por qué me diste un trabajo como este? ¿A dónde puedo yo conseguir carne para darle a toda esta gente? ¿Por qué tengo yo que cargar esto en mi corazón? Yo no traje a existencia, o sea, realmente no puede hacerlo, ¿no? Entonces le reprocha: oye, ¿de dónde voy a sacar carne? Y entonces, pues vámonos al versículo ahí de donde estábamos leyendo, capítulo 11, en el 21, ¿sí? En el 21, y dice así: entonces dijo Moisés: 600,000 de pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, o sea, 600,000. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. O sea, todavía le está diciendo Moisés a Dios: oye, son 600,000 de pie y todavía me dices que le vas a dar un mes, cuando podemos nosotros ver y él experimentó los milagros, ¿no?, que Dios hizo, y todavía él no cree. ¿Sí? Y así pasa con nosotros. El Señor ha resuelto, ha contestado oraciones, nos ha sacado de situaciones, y aún en una circunstancia decimos: Señor, ¿cómo le vas a hacer? Pero es que es así mi problema, pero Él puede hacerlo. Seguimos en el 22 y dice: se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten. O sea, le está diciendo: no, ¿cómo le vas a hacer? Vamos a cortar aquí, vamos a destazar ovejas. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. O sea, como diciendo, ya en forma de reproche, ¿no? Entonces Jehová, fíjense, respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Qué tremendo, ¿no? Donde ahí le dice: a ver. En otra versión dice: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Eso, amén, ahí está más claro. Gracias, sí, es que no has visto las maravillas que he hecho y todavía dudas. Eso le quiso decir, ¿no? En el 24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y
profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? En este acontecimiento sucede que el Señor pues escoge a 70, ¿verdad? Pero hay dos personas que no estaban ahí en esos con ellos, pero estaban profetizando, estaban haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, y entonces va ahí uno de ellos y le dice a Moisés: oye, pero ellos están profetizando y no están dentro de ellos, de los 70. Entonces Moisés le dice: ¿qué tienes celos? Al contrario, yo quisiera más de esos, es lo que está diciendo, yo quisiera más de esos, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso le iba a permitir a Moisés pues no cargar todo el peso del pueblo, sino repartir la carga. Y es lo que pues nos sucede igual en las iglesias a través de los ministerios, ¿no? Y que todos tenemos que estar, pues tener de eso, del Espíritu, para que todos avancemos igual, si no, no vamos a avanzar. Entonces la carga se distribuye, ¿sí? Y en el 30 dice: y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, quiere decir que, bueno, Dios le suplió la necesidad de la carne, pero no se las dio en la mano, ¿verdad? O sea, también no se las llevó a su mano. Dice que a un día de camino llegaron, entonces volaron las codornices, se las trajo el viento, y ellos seguramente pues tuvieron que usar algo, un palo, algo, y para tomarlas, ¿no? A tal grado que dice que cada familia hasta amontonó o hizo 10 montones de puras codornices, ¿no? A tal grado era cantidad. Entonces dice el pueblo, en el 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Pues sí, estaba enojado el Señor. Y luego dice, llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrón a Jataba se partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. O sea, realmente la ira y la furia de Dios cayó sobre quién, sobre el grupo, no sobre todos, sobre un grupo de personas las que alborotaron, se puede decir, al pueblo, porque siempre va a haber personas que influencian a los demás, ¿verdad? Y entonces la ira cayó sobre ellos. Entonces ahí podemos ver realmente que pues el Señor también se enojaba porque no confiamos en Él. Entonces, bueno, retomando, dice, pero en esta oración, ahí en la página 19, el penúltimo párrafo, dice, pero en esta oración vemos el otro lado de Moisés, vemos a Moisés el hombre, como realmente era, ¿sí? Entonces, porque sabemos que Moisés era una persona, un ser humano, entonces aquí estamos viendo en esta oración, pues realmente como él era como hombre, ¿no? O sea, de repente pues, lo sacaron de quicio. Dice, en este y otros reencuentros como este, obtenemos vistazos de vez en cuando de cómo era Moisés en su vida diaria. Y lo asombroso que es que cuando lo vemos de cerca, vemos que era una figura sorpresivamente que
que no impresionaba en sí mismo. No podemos leer esta oración sin ver que Moisés no es Charlton Heston, ¿no? Como el que hizo la película, ¿no? O sea, no es un actor. Dice, aquí está un hombre enojado y disgustado, sintiendo lástima por sí mismo, y no hay nada de heroico en eso, ¿no? Eso nos pasa a todos nosotros. Dice, hasta abajo, dice, cuando tenía 40 años de edad, él comenzó a hacer esto en sus propias fuerzas, pero fracasó malamente. Él perdió su temperamento, mató a un egipcio y tuvo que esconderse en la arena y huir de la ira del faraón. O sea, realmente vemos la forma en que era él como hombre, ¿no? Dice, evidentemente Moisés tenía tanto miedo por esa experiencia que se mantuvo en el desierto por 40 años, trabajando como encargado de rebaños de ovejas con su suegro Yetro, ¿no? Entonces ahí podemos ver pues cómo era Moisés, y luego más con ese pueblo que tenía, de que era muy especial, ¿verdad? Sí, tremendo, ¿no? Entonces esto pues sucede también, aquí el autor nos dice que esto sucede también luego en las iglesias, en las congregaciones, ¿no? Dice, un mero grupo de personas criticando en la congregación, diciendo cómo se sienten y murmurando en contra de sus condiciones, pueden comenzar a expandir un descontento en un grupo completo de personas. Esto es lo que está pasando ahí. Entonces esto, si lo trasladamos también aquí a la actualidad, por ejemplo en la congregación, esto puede pasar, que hay veces por una o dos personas empiezan a influenciar, están descontentas y empiezan a influenciar a las demás, ¿no? Es como por ejemplo si nosotros estamos ahí en el terreno y dicen, no, pero ¿por qué aquí? ¿Y por qué en la lona? Y así, no, empieza, no, eso no tiene nada que ver, pero es como vemos cómo influencian hacia los demás. Así mismo en el pueblo de Israel que estamos hablando, fue un grupo de personas que influenciaron a los demás. Por eso dice que la ira de Dios cayó sobre ellos. Así es. Entonces, podemos ver también eso que sucedió, por ejemplo, en los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que en un momento, aún viendo las maravillas que hacía el Señor Jesús o que hizo, todavía ellos cayeron en esa incredulidad, cuando por ejemplo el Señor Jesús les dijo, denle de comer a estas personas que después de 3 días estaban ahí, ¿no? Escuchando al Señor, y les dijo, denle de comer. ¿Y qué contestaron los discípulos? ¿No? ¿Qué contestaron? Dijeron, ¿y dónde compramos? ¿O dónde hay? Pues no hay dónde comprar alimento. ¿Y con qué? Cuando ellos habían visto ya milagros y maravillas que había hecho, ¿no? Entonces, hay veces sucede que caemos en esa situación, aún viendo exactamente lo que el Señor ha hecho, pues caemos en esa situación. Bien. Bueno, continuamos aquí en el versículo. No, ya acabamos ese capítulo. Bien. Luego dice, aquí en la página 21, el autor nos dice, hasta el último párrafo dice, cuando nos quejamos de lo que Dios nos ha traído y las condiciones que Él ha puesto en nosotros, hacemos exactamente lo mismo que hicieron los que murmuraron en el pueblo de Israel. Eso despierta el coraje de Dios, de que seamos tan desagradecidos, ignorantes de quién es Él, ¿verdad? Incrédulos de que Él está en medio nuestro, en medio de nosotros, y que puede solucionar los problemas. Seguramente que podemos al menos darle una oportunidad a Él para que demuestre su sabiduría y su poder entre nosotros. ¿Sí? Entonces aquí, pues sí, es bien cierto que hay veces no permitimos que el Señor actúe en las situaciones nuestras, porque pues Él es bueno para esas
situaciones, ¿no? En resolver cosas, en que se manifiesten en cosas que nosotros no podemos hacer. Pero hay veces, como dice el autor, no le damos una oportunidad para que Él demuestre en nosotros pues, su grandeza, su sabiduría, ¿verdad? Y a veces queremos actuar nosotros por nosotros mismos. Bien. Dice, uno de los grandes grandes principios que se ve a través de las escrituras que Dios con frecuencia enseña a su pueblo, dice, por ejemplo, ¿ha realizado usted qué peligroso puede ser a veces tener sus peticiones contestadas? Aquí el autor hace una pregunta que es bien importante. Dice, ¿se ha puesto a pensar usted qué peligroso es cuando el Señor atiende o contesta nuestras peticiones? ¿Qué peligroso es? ¿Por qué? Porque no sabemos pedir como nos conviene. Eso es una, sí, exactamente, perfecto. No sabemos pedir. Otra, si vemos que el Señor suple todas nuestras peticiones, puede llegar un momento en que cuando no supla una, ¿qué pasa? O cuando no conteste uno, ¿qué pasa? Como Moisés, vamos a estarle reclamando Así es. Vamos a caer en eso, en que podamos caer en eso, en que le reclamemos, que digamos, no, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, o sea, por eso a veces el Señor también. Otra que pidamos y a lo mejor lo que tenía el Señor para nosotros era mucho mejor de lo que nosotros pedimos. Exactamente, sí, es posible. Exactamente. Bueno, el Señor va a decir, tú me pediste, aquí está. Yo tenía algo mejor. Algo mejor, ¿verdad? Así es, sí. Dice, Dios puede darle lo que usted pida como lo hizo con esta gente, pero no durará mucho tiempo antes de que usted no querrá lo que Él le ha dado. ¿Sí? O sea, ellos pidieron carne, y le dio carne hasta que se asquearon. cuando no miraban que tenía algo mejor para ellos más adelante. Así es. Y así pasa en nosotros. A veces nosotros pedimos y queremos, pero no vemos lo que Dios nos tiene preparado más adelante. Más relación, más otra cosa mejor. Así es. Es como, bueno, esto ya no es de la Biblia, pero es como lo vemos, una fábula por ahí, que le piden a un mago, ¿no? Con deseos, y llega uno y dice, ¿tú qué pides? No, pues yo quiero oro, que todo lo que toque se convierta en oro, y se lo cumple, ¿no? Y llega y no, pues toca, ya es oro, y oro, y oro, y oro. Pero llega el momento en que tiene que comer. Cuando toca la manzana o lo que va a llevarse a la boca se convierte en oro. Y entonces dice, no, a ver otra vez. Y llega un momento en que este está desesperado porque no puede comer, porque todo lo que toca se convierte en oro. Entonces no nos deja ver esto que no sabemos pedir, ¿verdad? Porque el mago le cumplió lo que así Dios le cumplió carne. A lo mejor si ellos hubieran cambiado la forma de orar, Señor, danos lo que sea tu voluntad. así es, y a lo mejor el Señor les manda un día carne, otro día pescado, veces pescado, etc. Pero vean qué tan importante es. De hecho, eso es la enseñanza, ¿no? En la 22 hasta abajo, último párrafo, dice, lo notable de esto es que aún la petición de Moisés, siendo de una manera quejosa y reprochable, fue sin embargo contestada. Esta es la oración más pobre que jamás haya orado. Es una de las oraciones más débiles de la Biblia. Lejos de ser una oración modelo, pero cualquiera que fuese, esta oración fue un atento de recibir recursos divinos. ¿Sí? Entonces sí, vemos que el Señor pues contestó, ¿verdad? Contestó su petición. Bien. Entonces,
aquí vemos que pues igual, entonces el Señor pues destruyó a esa gente pues que influenció y que era, aquí dice que era codiciosa, ¿no? Codiciosa. Bien. Dice, el autor dice, no somos peores que Moisés, nosotros no somos peores que Moisés, ni mejores tampoco. Muchos de nosotros se sienten muy de cerca a lo que él hizo. Y aquí hace algunas preguntas. ¿Cómo puedes hacer estas cosas que me estás pidiendo? ¿Sí? Entonces son ahí algunos cuestionamientos que no debemos de alguna manera de hacer, ¿no? Ese es en la 23. Dice, ¿cómo puedo hacer estas cosas que me estás pidiendo? ¿Cómo puedo vivir esta situación? ¿Cómo puedo continuar en los días que siguen? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Cómo puedo suplir estas necesidades? Son preguntas que nosotros a veces nos realizamos, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor no es la forma, ¿no?, de hacerlo. Dice, nuestro grito quisquilloso es a menudo expresado o sin expresar a lo largo de estos mismos términos. ¿Sí? ¿Qué lección es esta? Que Dios en su gracia, no obstante, contesta y resuelve nuestros problemas, no para que vayamos en oración en una forma reprochable, pero que podamos aprender a cómo orar y cómo confiar y crecer en nuestra vida de oración y entender qué débil e inadecuado como seamos a menudo, nuestro Dios es la clase de Dios que puede escoger vasos débiles como nosotros y usarnos en realizaciones poderosas. Entonces ese es el ejemplo que vemos en la Biblia. Moisés no era una persona, pues a lo mejor con habilidades, dicen que pues igual no podía hablar bien, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno se deja usar, el Señor lo usa, dice aquí, como esos vasos, ¿verdad? Esos vasos, ese vaso frágil que se deja ser un usado y es un instrumento para su propósito, ¿verdad? Entonces nada más eso es lo que uno tiene que hacer. Dice, esa es la forma en que Dios obra. Es una forma muy contraria a la forma que el mundo usa para motivar a las personas para que funcione. O aún a la iglesia. Dice, aún la iglesia mundana que glorifica a los hombres y mujeres y los exalta como estrellas glamorosas que pueden funcionar más allá de las habilidades ordinarias de las personas. Esa no es la forma que Dios usa. Dios ama a gente ordinaria como usted y como yo. Y Él está dispuesto a usarnos a donde estemos. Así es, hermanos. Entonces, esta oración del Moisés nos permite ver, a través de este tiempo, ver pues que a veces uno se exalta y uno no debe hacer eso, ¿no? Entonces uno debe de ir pues con humildad ante la presencia de Dios, porque pues igual el Señor cumple, pero también el Señor se enoja. ¿Sí? Está como si vamos a otro personaje, Job, ¿no? Cuando le reclaman, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Pues ¿dónde estabas tú cuando creé los mares, la tierra y todo eso? Entonces se queda uno así, ¿no? Pequeñito, ¿no? Muy bien, hermano. Entonces con esto pues, terminamos hoy la clase de hoy. Entonces fueron dos oraciones que pudimos ver. Vamos a estar viendo a lo largo de todo este manual el tipo de oraciones